Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre el lenguaje de programación en Java. El día de hoy les voy a traer otro de los principios de la programación orientada a objetos, el cual es la herencia. Así es, la herencia es un término que estoy seguro que de alguna u otra manera lo has escuchado, pero que quizá tienes problemas a la hora de implementarlo, practicarlo o usarlo como principio dentro de tu lógica de programación y más que todo en Java. El día de hoy estaremos viendo cómo es que este principio nos ayuda a mejorar bastante el desarrollo de nuestro código, puesto que la herencia como principio menciona de que uno debe reutilizar su código creado anteriormente en otras clases o en otros proyectos. Básicamente lo que te recomienda este principio es que no es necesario hacer redundancia en el código. Te lo voy a explicar con el siguiente esquema. Si tuvieras de ejemplo la creación de dos clases, tanto como taxi y autobús en el ejemplo que ves aquí, te vas a dar cuenta que se han creado campos y métodos. Y si eres observador, te vas a dar cuenta de que hay campos que se repiten al igual que los métodos, por ejemplo matrícula, modelo, potencia, y salvo el número de licencia en taxi y el número de plazas para el autobús que los diferencia. Y básicamente son los mismos métodos get y set que se generan y se repiten entre ellos. De poder hacerlo de manera separada lo puedes hacer, pero como te he mencionado, la programación orientada a objetos maneja sus principios y bajo el principio de la herencia, esto de acá no sería del todo correcto trabajarlo. ¿Qué te recomiendo? Te recomiendo que, primero, si tú tienes dos o más clases que se relacionan de alguna u otra manera, crees una tercera clase bajo la relación que guardan estas. Taxi y autobús son un medio de transporte o también un tipo de vehículo en específico. Entonces, como te digo, la herencia te dice que no es necesario que redundes en el código. Lo podrías trabajar de la siguiente manera, creando una clase en común llamada vehículo, formada por esos campos y métodos en común. Matrícula, modelo, potencia. Taxi y autobús quedarían relegadas solamente a los campos en los cuales se diferenciaban o también campos en específico. En este caso nosotros estamos aplicando el principio de la herencia puesto que estamos creando una clase alternativa, la cual, como te digo, está formada por campos y métodos en común. Bajo este término nosotros llamaríamos a vehículo nuestra superclase o nuestra clase padre, la cual va a heredar campos y métodos a sus clases hijas, llamadas taxi y autobús. Estas también reciben el nombre de subclases. En pocas palabras, en el caso anterior, matrícula se definía dos veces. Aquí solamente la vas a definir una vez, puesto que vehículo trasladará esos valores o trasladará esas variables a las subclases. Vamos a nuestro NetBeans para poder aplicar este principio y en qué tanto nos ayuda. Yo he creado tres clases, la clase persona, la clase empleado, la clase practicante y un Java Main Class en el cual voy a ejecutar mi código. Persona es un objeto en común de manera general, así que lo que voy a empezar a hacer es crear o trabajar de manera normal la declaración de las variables de una clase, los métodos y los respectivos constructores. Entonces, una persona de manera general posee un nombre, una edad y un sueldo. Bueno, debería ser así, ¿no es cierto? Entonces, luego de declarar nuestras variables de la clase, lo ideal que sería crear los métodos o también los constructores, que también son métodos. Entonces, voy a empezar creando un método de la siguiente manera, ¿no? Public void cálculo salario, ¿sí? Un tipo de método. Muy bien. Voy a decir que el sueldo va a ser igual a 1000 más una bonificación por la edad. Bueno, a mí se me ocurre, ¿no? La operación es irrelevante a este caso. Bueno, entonces una vez creado mi método, crearía los constructores, ¿no? Es muy importante, ojo, crear los dos tipos de constructores, uno con parámetros y el otro sin pase de parámetros, siempre que estés trabajando con el principio de la herencia. Es recomendable. Muy bien, una vez creado mi método, mis constructores y la declaración de mis variables, ¿qué tendría que hacer? Así es, encapsular estos campos, puesto que ese es otro principio de la programación orientada a objetos, el acceso restringido a las variables de una clase.
Pues bien, ahora me voy a empleado. Yo quiero que empleado traiga esas variables de una persona en general, que traiga el nombre, la edad y el sueldo. Como esta va a ser mi subclase y persona es mi superclase o la clase padre, entonces para poder hacer que herede todos los métodos y atributos, se tiene que agregar la palabra reservada extends, seguido del nombre de la superclase. Y listo, ya has realizado la herencia. Adicionalmente le puedes colocar otras variables a esta subclase. Yo le voy a colocar experiencia, ¿no es cierto? Puedes también crear otros métodos adicionales en esta subclase, claro, que sean propios de empleado. Puedes decir public void mostrar, se me ocurre a mí. Haré una ventana emergente en el cual aparecerán todos los datos correspondientes. .show message dialog y exacto. Lo que voy a hacer es nombre, dos puntos, y voy a traer el nombre. Bueno, se supone que el nombre yo lo he declarado así, pero hay un pequeño problema. ¿Cuál es? Sí, nombre está sombreado de rojo. Me dice que el acceso es privado. Lo que sucede es que tú tienes que usar el método para traer el nombre, que sería getNombre, de esta manera. Exacto, eso es por el principio de la encapsulación de los datos también. Entonces, lo mismo harías para lo que es la edad, lo mismo harías para lo que es el sueldo. De esta manera es como se utiliza este principio. O sea, no habría ningún problema en que tú lo estés declarando 2 o 3 veces, pero llega un momento en el cual tú de repente no vas a tener 2 clases, como en el caso del ejemplo, sino que tú puedes llegar a tener 4, 5, 6 clases, y se haría muy tedioso hacerlo de esa manera, declarar tantas veces la misma clase de manera repetitiva. Entonces, de esta manera nosotros vamos a mejorar la lógica de nuestro código. Bien, a continuación crearíamos los constructores y te vas a dar cuenta de que este constructor tiene una doble pantalla. En la pantalla de la izquierda tienes los constructores de la superclase, mientras que en la derecha tienes las variables de la subclase. Entonces, como se supone que tú quieres traer todo ello, vas a seleccionar el constructor que tiene las variables definidas previamente. Y acá te voy a explicar. Acá está el constructor, pero acá hay una palabra llamada super. ¿Qué sucede con esa palabra reservada super? Esta palabra hace referencia a la superclase y trae las variables que han sido declaradas o los atributos en mi superclase, puesto que nombre, edad y sueldo son variables de la superclase. Así es. Nosotros vamos a ir a prueba, no sin antes, ojo, no sin antes encapsular los respectivos campos de mi subclase empleado. Es muy práctico de verdad utilizar esto, siempre y cuando tengamos campos repetitivos. Quizá ahora no lo vean, pero si es que algunos han trabajado con lo que es el desarrollo de modelo de base de datos, entonces te has dado cuenta quizá que en algunos trabajos tienes que estar creando quizá clases con la declaración de alguna primary key. Exacto, por decir, si tú tuvieras un empleado se define con un código dentro de una empresa, con un ID, una identidad. Si tuvieras un producto dentro de un almacén, también lo tendrías que trabajar de esa manera, con un código de identificación. Es más, si tuvieras varios objetos, los cuales tienen un código para poder identificarlo, no sería correcto declarar el campo código a cada rato. Exacto, es ahí donde de alguna u otra manera, si es que ves que los campos tienen algo en común, que las clases tienen algo en común, entonces aplicas este principio de la herencia. Muy bien, vamos a ver cómo es que trabaja. Yo he creado acá un objeto empleado. Como te das cuenta, aparece la ventana emergente sin haber declarado en la clase empleado. Las variables nombre, edad y sueldo no están declaradas como clases, sino que son heredadas de la superclase persona. Es más, como te digo, puedes crear nuevos métodos dentro de las subclases. Y lo único que tienes que hacer es agregar la palabra reservada extends. Le puedes agregar, como te digo, tus propias variables. Puedes crear los propios constructores, utilizando, claro,
la doble pantalla que te aparece acá como opción de los superconstructores. Y nuevamente aparece la palabra referenciada super. Hace referencia a la superclase nada más. Puedes crear, como te digo, tus propios métodos dentro de las otras clases. Es decir, cálculo, salario, practicante. Y así es. Si me estás preguntando, pero el salario también no sería un método que quizá esté en común para la clase de persona. Así es. También sucede que cuando tú quieres alterar el método de una superclase en una subclase, ese también es otro principio de la programación orientada a objetos que se le conoce como polimorfismo, en el cual una subclase altera el método de una superclase. Entonces yo acá le voy a colocar otro para que ustedes puedan ir mejorando el código. Si ustedes quieren comparar un texto, se hace con equals. Exacto, yo voy a colocar acá profesional y voy a decir que si la categoría es igual a profesional, entonces se le asigne un salario propio de un practicante profesional. Entonces yo diría que el sueldo es igual a, bueno, se me ocurre 900, que siempre sean 900. Pero hay un error. ¿Cuál es? Que sueldo es del tipo privado y no se debería trabajar así. Se debería trabajar con set sueldo. Y acá le voy a colocar los 900. De ser 900, trabajaría si es que fuera profesional. De lo contrario, simplemente que sea, bueno, un salario mucho menor, ¿no? Puede ser 750, ¿no? Quizá exagerando. Entonces, nuevamente, puedes crearle sus propios constructores y sus propios métodos, no sin antes haber encapsulado los campos respectivos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que podrías hacer. Así que, de trabajarlo, puedes trabajarlo de esa manera. Bien, voy a instanciar lo que es el practicante, un objeto del tipo practicante. Y claro, el primero es a la categoría, le voy a colocar profesional. El siguiente corresponde al nombre. Le voy a colocar un nombre cualquiera, ¿no es cierto? Manuel. La edad también es indistintivo para poder crear este objeto, 18. Y el sueldo le voy a colocar 0. ¿Sí? 0, porque inicialmente supuestamente no conocemos cuál es el sueldo. Llamaré primero al método cálculo salario del practicante y luego, bueno, yo quiero saber si exactamente está calculando. Bueno, un JOptionPaint.onShow message dialog y lo único que voy a hacer acá es, vamos a verificar el sueldo, 2 puntos seguido más sueldo. Pero el sueldo del practicante, el practicante que he creado es del tipo P, es el nombre del objeto practicante. Y lo que quiero es traer su sueldo, a ver si será verdad de que lo ha calculado. Guardamos y ejecutamos. Bueno, este es del primer caso, aceptar. Y del segundo caso es 900, ¿no es cierto? Pero si acá le cambiamos a otro estado, digamos pre-profesional, en mi país se maneja de esta manera, los salarios también. Aceptar y te das cuenta que es 750. Pero algunos me pueden comentar, pero si acá yo escribo cualquier otro texto, por decirlo así, nada más no coloco un texto formal y yo le doy a ejecutar, me parece que de igual manera lo va a calcular exacto. Y es en este caso cuando uno, digamos, ya le va poniendo un poco más de interés a lo que es la lógica del código, puesto que le vas haciendo un poco más de restricciones, porque de repente puede haber error, puedes manejar los bloques try catch, qué sé yo, colocarle nuevas funciones, en fin, poco a poco va mejorando y poco a poco te vas dando cuenta de que tu código tiene que ser mucho más específico a la hora de desarrollarlo. Pues bien, esto ha sido la explicación de la herencia que te permite, por decirlo así, reducir el código cuando ves que de alguna u otra manera se redunda en la declaración de variables o métodos. Así que hasta aquí va a llegar este video, espero que hayan entendido, espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de comentar los videos, compartirlos también con otros amigos que se están uniendo a este desarrollo de clases y conmigo será hasta otra ocasión. Que tengan un buen día. Gracias.